Bien, ¿le pasó a usted alguna vez que para intentar conocer a alguien, usted le preguntó, por ejemplo, ¿en qué trabajas? No sé, ¿en qué trabajás? ¿Dónde vivís? ¿A qué te dedicás? Es como que de esa manera nosotros entramos. Por ahí las mujeres, ¡uy, qué lindo zapato! Me encantó tu peinado, ¿dónde fuiste? ¿A qué peluquería? Entonces como que nosotros tenemos esa facilidad de preguntar esas cosas, ¿no? Ahora, esta clase de conversación pareciera sin sentido, pero las respuestas nos dan cierta información para saber con qué tipo de personas estamos tratando. Y nosotros necesitamos dar información para decir qué somos o quiénes somos. ¿Me sigue? Como les decía, aunque la cancha no es el lugar apropiado para hacer una pregunta y recibir una respuesta profunda, deseamos saber quiénes somos de manera significativa y ser conocidos por nuestra identidad. Porque aunque nosotros digamos lo que somos de acuerdo a lo que hacemos, no es lo que hacemos lo que define lo que somos. ¿Sí me entendió? ¿Sí? ¿Me siguió? Bien, perfecto. Por ejemplo, un médico se le conoce por el médico fulano, el abogado fulano, el pastor fulano, el electricista fulano. Pero ser, por ejemplo, un electricista no realmente define lo que soy. ¿Sí me está siguiendo? O sea, ser un médico no define lo que soy, eso es lo que hago. Ahora, por ejemplo, hay gente que estudió una carrera, por ejemplo, para trabajar y ganar un dinero, pero no necesariamente estudió lo que le gustaba. Hay gente que hizo la carrera que pudo hacer para poder alcanzar a terminar y ganar un dinero y subsistir, pero no necesariamente estudió lo que quería o terminó la carrera que quería. ¿A alguno le pasó acá, no? ¿No? Ah, qué grande, bien ahí, Bien, son pocos, son dos nomás. Los demás están todos bien en el propósito, firmes. El punto es que mayormente nosotros pensamos, y si yo hubiese sido tal cosa, seguramente hubiese logrado esto, ¿no? Si yo hubiese estudiado lo que quería estudiar, seguramente no estaría acá. Es como que nosotros tarde o temprano nos vamos replanteando ese tipo de cositas. Y lo peor de todo es que a veces eso nos lleva a vivir una vida que no necesariamente es nuestra vida. Y a veces, lo que es peor, a veces llegamos a culpar al otro por lo que yo no pude lograr. ¿Se entiende? Y acá es donde entra la cuestión de la identidad. Yo les envié un mensajito hoy, un cartel que decía nuestra identidad. Y yo quiero que vayamos viendo realmente lo que es nuestra identidad en Cristo para poder mejorar un poquito la genética y mejorar un poquito lo que estamos dejándole a nuestras generaciones. ¿Sí me sigue? Perfecto. El punto es que la identidad no es solo un concepto, es lo que realmente somos. O sea, no es lo que hacemos, sino lo que somos. Ahora, es más fácil decir que soy pastor y no decir tal vez que soy lo que soy, porque lo que soy en cierta manera está dañado o ni siquiera sé lo que soy. Yo sé que esta prédica es difícil de entender, parece un trabalengua, pero necesito desarrollarle esto para poder llegar a un punto más profundo. Como les decía, a veces yo digo, bueno, yo soy fulano de tal, yo soy pastor. Pero ¿de dónde viene usted? ¿De dónde nació? ¿Qué es lo profundo que tiene adentro? Y a veces decimos, soy abogado, soy médico, soy esto, porque realmente no quiero definirme como soy, porque lo que soy está dañado. Mi identidad está dañada, por eso me cuesta decir que soy esto. Pero, por ejemplo, les hago un ejemplo. Yo soy Vergara Quidel de apellido, pero no soy Vergara porque mi papá no es Vergara, mi papá biológico no es Vergara, tiene otro apellido. Y por el lado de mi mamá soy Quidel, pero tampoco soy Quidel porque el abuelo, o sea, el papá de mi mamá,
se cambió el apellido por cuestiones de tierras y esas cosas. Entonces, si yo le dijera, más fácil, ¿y usted quién es? Y hoy por hoy, gracias a Dios, nosotros podemos decir, soy hijo de Dios. Mi identidad es ser hijo de Dios. Mi padre es Dios y yo soy hijo de Dios y punto. ¿Y pero qué hay de su genética? ¿Qué hay de sus biológicos? Bueno, ¿y qué sé yo dónde están? Y esto le pasa a muchos de nosotros. Cuando toda la cuestión comienza y los hijos dicen, y papá, ¿y cómo era el abuelo? ¿Y qué te explico si no sé? Papá, y la abuela, ¿qué sé yo? No, a mí me crió la tía. Y es como que siempre están esos bollos dentro de la iglesia, o dentro de la sociedad en sí. Por eso es que mi intención es de traerle esta prédica, y justo hoy, por el Día del Padre, y bueno, feliz día para todos, los padres, justamente quiero hablarles sobre esta identidad que realmente hace falta. Nos hace falta tener una identidad en Cristo para poder seguir avanzando. ¿Sabe? Si nosotros no tenemos una identidad clara de lo que somos en el Señor, nosotros vamos a transmitir esa identidad deficiente a nuestros hijos. Y mañana nuestros hijos van a estar igual o peor que nosotros, por esa identidad deficiente que estamos transmitiendo. ¿Me está siguiendo? Entonces, por una cuestión de identidad, para mí es más fácil que decir soy pastor. O para algunos es más fácil decir, ¿y usted qué es? Soy abogado, soy mecánico, soy policía, soy no sé. ¿Se entiende? Porque la base de nuestra identidad biológica está dañada. Pero la buena noticia es que mi identidad no data de una relación fortuita entre mi padre y mi madre, sino en el diseño que Dios tiene para mi vida. ¿Me sigue? ¿Me presta atención? La buena noticia es que mi identidad no data de una relación fortuita entre mi padre y mi madre, sino en el diseño que Dios tiene para mi vida. Diga conmigo, Dios tiene un diseño en mi vida. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 139. Salmo 139, versos 13 y 14. Dice así, me presta atención aquí, por favor. Salmo 139, versos 13 y 14. Dice: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Wow, ¿qué definición tenía este salmista? David sabía que era creación de Dios, más allá de ser hijo de Elí y de su madre. Ahora note lo que dice el salmista: Tú creaste las dedicadas partes de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Qué maravilloso, me encanta esto. Diga conmigo identidad. Lo primero que debemos hacer para sanar nuestra identidad rota es saber que no somos una casualidad. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y es una de las primeras crisis que las personas tienen cuando se enteran, por ejemplo, en mi caso, que mi papá no era mi papá. Ese es uno de las primeras crisis. Y es lo que tenemos que aprender a sanar. Lo primero que tenemos que saber y sanar, en este caso, es la identidad. Ahora, indistintamente a cómo hayamos sido gestados en el vientre de nuestra madre, es nuestra identidad. Y los versículos del Salmo 139, 13, 14 muestran que fue voluntad de Dios que estemos en este mundo. Él nos planificó, aunque nuestros padres no lo hayan hecho. Y esto un poquito tira abajo el concepto de decir soy huérfano. Porque indistintamente a cómo hayamos sido gestados, fue Dios quien planificó que usted estuviera ahí.
Si usted hoy está aquí sentado es porque Dios planificó, diseñó, fue un arquitecto perfecto diseñando tu vida para que hoy puedas tener libertad, sentarte, casarte, tener hijos, tener trabajo, avanzar o ser lo que sea. Hay un diseño de Dios para tu vida. Hay un diseño de Dios que borra todo el concepto de orfandad. Teniendo en claro de que somos voluntad de Dios, podemos desarraigar de nuestra identidad la palabra huérfano, bastardo, casualidad o descuido. Yo les he contado en los encuentros que literalmente yo nací producto de un adulterio. Mi mamá estaba casada con el que es Vergara de mi apellido y ella comete un adulterio y se queda embarazada de mí. Entonces yo nací producto de un adulterio, pero mis hermanos me lo hicieron saber hasta muy grande, hasta que conocimos al Señor. Es como que fue una crisis. El punto es que hasta cuando yo conozco al Señor y entiendo este concepto de que Dios planificó el proceso y aún y distintamente a cómo haya sido gestado, Dios tenía un propósito, un diseño conmigo, ahí cambió la perspectiva del asunto. Porque si no, el concepto de bastardía, el concepto de orfandad, te genera un aislamiento y te genera un vacío en el corazón. Te genera como que no sos parte de nadie, no te sentís nunca bien con nada. Lográs cosas, pero nada te llena. Todo lo que lográs tener una familia y la perdés, lográs tener un buen trabajo y se pierde, estudiaste algo y no lográs conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque ese mismo espíritu de orfandad, de soledad, te hace vivir en ese bajón. Las personas que viven bajones sin saber qué pasa, hay gente que dice, y no sé por qué vivo, de repente me deprimo. Bueno, sepa que puede tener ese conflicto de la orfandad, o saber que en su inconsciente usted está pensando que fue una casualidad, que no tuvo propósito. Bueno, yo nací porque, bueno, mi mamá se quedó embarazada y listo, ¿qué va a hacer? Me tuvo. Y de hecho, yo conozco gente que dice, ojalá me hubiesen abortado. Conozco otras personas que dicen, yo no pedí nacer. Entonces estoy viviendo en una vida que no me corresponde porque no pedí nacer. Yo no quiero estar acá. No quiero seguir viviendo como vivo porque lo que vivo no me gusta. Y la persona que no puede lograr ser feliz en la vida es porque tiene ese concepto arraigado en su corazón. Yo nací porque mi papá me hizo así. O yo soy lo que mi papá quería que yo fuera, pero no soy lo que soy. Yo quiero ser otra cosa. Entonces hay una identidad que no está sana. Y el problema de una identidad insana es que nosotros actuamos insanamente. Y lo peor de todo es que dejamos en nuestras generaciones esa misma insanidad. Mañana nuestros hijos, nuestras generaciones van a seguir despotricando mal. De la misma manera que yo lo hice. Y de la misma manera en que nosotros decimos, no, porque mi papá, bueno, me dio lo que pudo. Bueno, el viejo, pero la verdad que podía haber hecho más. De esa misma manera, nuestros hijos van a decir de nosotros el día de mañana. ¿Sí me sigue? Yo sé que estas prédicas no estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de prédicas, pero yo siento en mi corazón que es necesario que hoy, justamente en este Día del Padre, podamos aprender y podamos encontrar que no somos casualidad de nada. Hubo un diseño de Dios para cada vida. Hay un diseño de Dios. Yo siento terrible en mi corazón esto, que necesito decirte y mirarte a los ojos y decirte, no sos casualidad, no naciste porque tu mamá se equivocó, hizo mal en la cuenta o no tomó las pastillas. Hubo una planificación. Pastor, pero si fui víctima de un abuso, hubo una planificación. Dios de alguna manera permitió que ese espermatozoide llegara al óvulo y se gestara y hoy seas lo que sos. Y aunque no te guste tu vida, aunque no estés de acuerdo con tu vida, yo te puedo decir que hay una planificación de Dios y Dios quiere lograr que seas feliz. Que deje de dar lástima, que deje de andar mendigando amor, porque el Padre te ama así tal cual estás. Somos creación de Dios, por lo tanto somos hijos legítimos de un Padre amoroso. Diga conmigo, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Ahora diga conmigo, autoridad.
El Padre no solo fue el arquitecto de lo que somos, sino que esa identidad también viene incluida en esa identidad la autoridad. ¿Autoridad de qué? Salmos 8, 3 al 6. Salmos 8, verso 3 al 6. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le diste autoridad sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Ahora, dése cuenta de lo que el salmista está declarando, una verdad poderosísima que es parte de nuestra identidad. Y dentro de nuestra identidad viene la autoridad. O sea que esta autoridad no es para salir peleando a defender los derechos. Esta autoridad es para poder vivir con derechos. Note que el pasaje dice, cuando veo los cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Para que te acuerdes. O sea, ¿qué soy yo? Pero el salmista también agrega, le dice, lo has hecho poco menor que los ángeles. Dice poco menor. No es que es una basura que no sirve para nada. Mire, y acá le quiero desarrollar otro paradigma. He escuchado oraciones, gracias a Dios no acá, pero oraciones diciendo, Señor, yo soy un gusano, no soy nada. No, mi hermano, usted es un hijo. Usted es un hijo, no es una rata pestada, no es un gusano, porque he escuchado estas oraciones. Lamentablemente he escuchado oraciones diciendo, ay, que yo no soy nada, porque lo único que soy un gusano, el gusano es Jacob. Eso se refiere a otra cosa, mi hermano, aprenda la Biblia. Somos hijos, somos amados. Para Dios no somos gusanos ni somos animalitos. Él hizo unas comparaciones que después fueron sacadas de contexto. Pero para nosotros Él es nuestro Padre. Y nuestro Padre nos ama, nos diseñó, nos planificó para que hoy estuviéramos aquí amándole a Él y Él amándonos a nosotros. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Ahora note que con la identidad viene la autoridad. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. También he escuchado esto. Ni se te ocurra tocar la gloria de Jehová. No, ni la toques si Dios te la comparte. Él comparte su gloria. Mire cómo funciona esto de la gloria. Hay gente que dice, pastor, me encantó la predicación. ¿Usted piensa que le hice yo que yo tengo la capacidad de hacerlo? No, Dios puso su Espíritu Santo para que pudiéramos hacer esta prédica. Y usted puede recibir de Dios. Usted dice, no, qué buena la prédica del pastor. Usted se va a acordar de eso y va a decir, no, ¿sabe que el pastor predicó tal cosa? Nunca va a decir, usted el Espíritu Santo nos habló. Porque uno usa ese lenguaje. Cuando en la iglesia, no, pues viste, la alabanza tremendo, no, los chicos, los músicos. ¿Se da cuenta? Es así como el Padre comparte su gloria con nosotros. No, soy un re gusano. No soy ningún gusano. Sáquese eso, no lo use nunca más. Es hijo de Dios, amado por Dios. Y usted tiene autoridad. Dice, lo coronaste de gloria y honra. Y le diste autoridad sobre las obras de tus manos. O sea, todo lo creado por Dios. Dios le dijo al ser humano, al hombre, a la mujer, usted tiene autoridad sobre estas cosas. No autoritarismo. ¿Sí me entiende? No autoritarismo, autoridad. Ahora, todo lo pusiste bajo sus pies. ¿Sabía usted que toda la creación obedece la voz de Dios? ¿Sabía, sí o no? Menos el ser humano. Es como que Dios le dio al ser humano la capacidad de razonar y le dio la capacidad de elegir, decidir si hacer o no hacer. Entonces nosotros decidimos, ¿voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Me tomo un café o voy a la iglesia? Mejor nos tomamos unos mates. Y es como que yo tengo la decisión. Ahora, usted, mire, hay unos videos en YouTube que dice el concierto del cielo. Y se grabó un montón, se puso un micrófono en el mar
especiales y grabaron el sonido del mar. Y hay un momento en que las ballenas comienzan a hacer su sonido y los delfines comienzan a hacer su sonido. Y después un artista puso música y tranquilamente las ballenas con todos los sonidos dicen: cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Y tal vez no sea esa la canción, qué sé yo, no sé, o tal vez sí. Pero la creación adora a Dios. Pero Dios puso a la humanidad por sobre esa creación. O sea, en otras palabras, Dios le dio a la humanidad la capacidad de decidir si amar a Dios o no. El punto es que a nosotros nos conviene amar a Dios porque eso es lo que a nosotros nos da identidad. ¿Sí me sigue? Estamos acá. Esta autoridad proviene de la identidad. Génesis 1:27 dice: así que Dios creó al ser humano a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Así que Dios creó al ser humano a su propia imagen. ¿Cuál imagen? La autoridad de quienes somos hijos de Dios proviene de la genética del Padre. A imagen de Dios los creó. Tenemos una genética de Dios. Dígale al que está a su lado, a su esposa especialmente, o a su esposo, dígale: está sentado al lado de un ser divino o divina. Dígale, no tenga miedo. Dios compartió su divinidad con nosotros. Y no le voy a decir esto para que no suene una herejía, pero hay autores que dicen que somos pequeños diosesitos. No lo tome así porque no es así. Pero sí tenemos la genética de Dios, tenemos la genética divina. Ahora, ¿cuál es esta genética que nos da tanta autoridad? La clave de nuestra identidad está en que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto no es en el físico, sino en el ADN. Un día dije esto y una persona dijo: pastor, pero tan oscuro era Dios, porque mire lo que soy. Ahora, la naturaleza de Dios, la naturaleza del Padre es la que nos da identidad. Y Padre no significa solamente alguien que engendra vida, sino el que cuida, el que provee, el que protege, el que sana, el que restaura, sustenta y da identidad. Ahora note esto. Dios creó al hombre y a la mujer, o sea, creó a la humanidad, ¿verdad? Varón y hembra los creó, dice la Biblia. Ahora, ¿cómo es que Dios dice y crea imagen y semejanza? Si uno es mujer y otro hombre, que el Señor es complicado. Porque nosotros, la genética de Dios. Mire, mi hermano, cuando Moisés le dice: Señor, ¿y quién me envió? Si le digo al faraón que me envió a alguien, ¿y quién le digo? Decirle: yo soy. Y Dios le dijo: decirle: yo soy me envió. Yo soy, pero está bien, yo soy. Pero ¿a quién le digo? Dios, Jehová. No, yo soy. Porque yo soy el que soy, así soy. Esto es lo que soy. Yo ya le he hecho esta ilustración antes. Bajando el Rahue, viendo la inmensidad del Rahue y el firmamento, el atardecer hermoso. Y veíamos esa bajada, las montañas y todo eso. Incluso hay cosas más imponentes que eso. Luego, bajando el Rahue, se puso un pequeño conejito adelante nuestro a correr y no se salía de la ruta, iba adelante. Y yo me quedé atrás de ese conejito hasta que salió, esa liebre hasta que salió de la ruta. Cuando salió de la ruta, el Señor me dijo: yo soy toda esa inmensidad, pero también soy eso. Soy dulce y tierno como eso que estabas viendo, pero también soy esa inmensidad. Porque Dios no se trata de hombre y mujer. Dios es lo que es. Dios es la esencia, es la vida, es todo lo que usted necesita para ser feliz. ¿Sí me sigue? Ahora, la naturaleza de Dios. Somos la naturaleza de Dios. Y esto, cuando decimos que Padre significa el que cuida, provee, protege, sana, restaura, sustenta y da identidad. Este concepto no es solo un concepto propio del varón.
Este concepto está en el hombre y en la mujer. Porque el concepto de paternidad no significa, no es propio del varón, que el varón es el que tiene. Porque a veces hay mujeres que cumplen esta función realmente tal cual la cumplen como si fuera un varón. Y no estamos hablando de conceptos de ideología de género, estamos hablando de que una persona tiene la capacidad de desarrollarse tal cual como lo dice la Biblia, como proveedor, como protector, sanador, restaurador, sustentador, y también da identidad. Eso está en el hombre y en la mujer, el mismo concepto. Por eso Dios sacó a la mujer de la costilla, o sea, para que sean iguales. Para que sean iguales. Tenemos la misma capacidad de desarrollarnos, la misma capacidad. Y no me gusta el concepto feminista del ataque hacia el varón, pero sí estoy de acuerdo con que la mujer tiene que tener los derechos y puede tener la misma capacidad y los mismos derechos que el hombre, porque es así, sería machista si no los tuviéramos. Es necesario darse cuenta que necesitamos aprender a respetarnos unos a otros, así como la Biblia nos manda. Y esto es parte de la genética sana. Una genética insana es la que ataca al sexo opuesto. Una genética insana. Pero una genética sana aprende a convivir. Cuando usted empieza a convivir con su pareja, con su esposo o su esposa, al principio son crisis porque usted no se acostumbra. Pero cuando empieza a convivir más tiempo, usted empieza a aprender a soportarse. Y no hablo de soportar, de aguantar, sino de ser soporte para que el otro no caiga. ¿Sí me está siguiendo? Me mira así como con cara de no sé, pastor, habría que ver. Diga conmigo lo que somos. Entonces lo que somos depende de nuestro Padre Dios. Somos genéticamente obra de Dios. Esto es maravilloso. Esto usted se lo tiene que enseñar a sus hijos. Si usted enseña a sus hijos todos los días, le dice, vos sos obra de Dios, sos genéticamente obra maestra de Dios. Sus hijos van a crecer con una genética incorporada de Dios en su corazón. Van a dejar de ser orgullosos o posesivos y van a comenzar a ser la persona que Cristo planificó que tenía que ser. Porque aunque usted haya pensado y planificado a sus hijos, no se olvide el pasaje que dice Dios los planificó, los puso en el vientre. Dios los puso ahí, Dios los planificó, los diseñó. Tus hijos vinieron a tu pensamiento cuando Dios puso el pensamiento que ellos tenían que nacer. No es algo que sí, bueno, justo una noche de pasión y locura, mirá. No pasa por eso. Dios planificó a tus hijos, así como te planificó a vos. Y eso hay que saberlo. Entonces somos genéticamente una obra de Dios. Ahora, un padre que no tiene sanidad en su identidad transmitirá a sus hijos una identidad defectuosa. Ahora, por más que nuestros padres hayan sido buenos y podamos decir, no, para mí mi papá fue un buen padre, verdaderamente no tengo nada para decirlo. Pero aún así, aunque haya sido bueno, malo, más o menos, haya estado ausente, presente, o sea lo que sea, nunca podrá ser tan poderoso y amable como viene siendo nuestro Padre Dios. La genética, por más buena que sea, siempre tiene algún defecto. Sin embargo, la genética de Dios viene perfecta. La genética de Dios viene sin enfermedades. Nosotros nos enfermamos porque tenemos una genética corruptible, una genética humana. Pero cuando empezamos a entender la genética de Dios, nuestra vida tiene que volver al plano original y tenemos que empezar a vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Sí me sigue? Ahora, yo no estoy desmereciendo a ningún padre biológico. Obviamente todos dieron todo lo que tenían para dar. Pero nuestro Padre Dios nos da una identidad perfecta, la que necesitamos para transmitir a nuestras generaciones. Con la genética de Dios, todas nuestras generaciones crecerán con una identidad perfecta. Y esto alcanza a los abuelos, padres, hijos, nietos y sigue avanzando. ¿Me sigue acá? Ahora, lo que somos se transforma en una identidad para todas nuestras generaciones. Diga conmigo, el Padre nos conoce.
Debido al pecado, la humanidad se apartó de Dios. Y acá comienza la identidad defectuosa, debido al pecado. La identidad defectuosa que se transmite a las generaciones. Pero en la obra de la cruz, esa genética fallada, podríamos decir, fue restaurada. Y acá es donde comienza la obra de Jesucristo en la cruz. Nuestra identidad también está ligada a una relación dinámica con Dios. O sea, ¿esto qué significa? Que mi identidad va a crecer a medida que yo tenga contacto con el Padre, a medida que yo lo conozca al Padre. Esto no se transmite acá, venga, le oro, usted pasa, hace una genética perfecta. Yo puedo orar por usted, de hecho vamos a orar ahora para pedirle al Señor que nos muestre y nos revele. Pero lo que va a generar realmente que usted logre cambiar su identidad o poder caminar con una identidad de Cristo es la relación que usted tiene día a día con el Padre. Es como el esfuerzo que usted hace por estudiar, el esfuerzo que hace por trabajar, el esfuerzo que hace todos los días por levantarse porque lo tiene que hacer. Esa misma obligación o esa misma determinación es lo que usted tiene que tener para poder relacionarse con el Padre. ¿Sí me sigue? Ahora, Él nos conoce perfectamente. Él sabe en qué tenemos necesidad. Ahora de nuevo las palabras del Salmo 139, 13, 14 captan algo que es el íntimo conocimiento de Dios para con nosotros. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Ahora imagínense, si Dios planificó todo eso, ¿usted piensa que Dios no nos conoce? ¿Usted piensa que Dios no sabe en qué necesidad tenemos? Ahora, cuando nuestra identidad está sana, comenzamos a saber que nuestro Padre va a proveer de todas las cosas que nos faltan y nosotros vamos a dejar de pelear. Mire, esto es lo que sucede a veces. Cuando uno tiene crisis, por ejemplo, de insomnio, crisis de histeria o crisis que de repente empiezo a ponerme nervioso, se me vuela la paloma de tanto en tanto y nosotros no sabemos qué pasa y no sé, estoy mal. Lo que está pasando ahí es que nuestra genética se desvía porque no sabe realmente que es una genética perfecta. Cuando nosotros no tenemos exactamente nuestra identidad clara, nuestra mente y nuestro corazón, nuestro ánimo se desvía. Lo que tenemos que tener bien claro es que nuestra identidad está en el Padre, que somos hijos de Dios y punto, que nada nos puede sacar de ahí. ¿Sí me sigue? Ahora, esto es lo que tenemos que tener clara. Nuestra identidad, nuestro Padre planificó nuestra vida y de eso es lo que tenemos que aprender a vivir todos los días. Ahora, nadie más que nuestro Padre nos conoce tan pero tan bien que puede guiarnos a una relación perfecta con Él. El Salmo 139, 16 dice: me vistes antes que naciera. Cada día de mi vida está registrada en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que de que un día pasara. Antes de que un solo día pasara. O sea, Dios nos conoce perfectamente. Dios sabe cómo vas a reaccionar. El tema es que a veces Dios permite que nosotros tomemos las decisiones y a veces nosotros tenemos crisis y si no vamos al Padre, el Padre siempre va a esperar que vos vayas. El Padre nunca te va a invadir. Satanás se mete por la rendija que vos dejes abierta, pero el Padre siempre será muy respetuoso. Estará solo cuando vos lo llames o le pidas. Entonces ahí nosotros podemos decir, pero ¿qué? A veces que el Padre no sabe lo que yo necesito, que tengo que andar orando. Sí sabe. Lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Él. La oración nos acerca. La relación íntima con el Padre nos acerca a conocerlo más. ¿Sí me sigue? Como la humanidad se apartó del Padre debido al pecado, Dios estableció un puente para crear nuevamente esa relación con sus hijos y esto fue a través de Jesucristo. Y yo le puedo asegurar que hoy, en este mismo momento, el Espíritu Santo está generando
un clic en tu corazón y te está llevando a buscar una relación estrecha con Dios Papá. Acá es donde nosotros tenemos que entender que nuestro Dios, que necesitamos esa genética limpia, pura, esa identidad perfecta. Si nosotros realmente no aprendemos de que somos creación de Dios, siempre vamos a tener las mismas crisis, siempre vamos a estar volviendo a empezar. Tal vez en este tiempo te has sentido huérfano, tal vez te has sentido solo, tal vez te has sentido abandonado, traicionado, y debes saber que Dios quiere sanar esa identidad defectuosa para que a través de ti puedan ser bendecidas todas tus generaciones. Porque ese concepto de orfandad, te puedo asegurar que sí se transmite a tus hijos. O sea que es necesario sanarlo. Ahora, si hasta ahora te has sentido solo o has tenido que enfrentar crisis solo, déjame decirte que el Padre siempre estuvo, está y estará atento a abrazarte cuando estés en tiempo de crisis y vos se lo permitas. El punto es que nosotros tenemos que tomar la decisión. Solo es cuestión de correr a los brazos de papá. ¿Podemos tocar, por favor?